Buenas noches. Bueno, vamos a proseguir con el estudio. Estamos estudiando la relación estamos estudiando la curva de Phillips y a partir de la curva de Phillips estamos analizando las causas y los efectos de la inflación. Estamos estudiando la- las causas y los efectos de la inflación a partir de la curva de Phillips, ¿no? Y la curva de Phillips resume muy bien las diferentes causas de la inflación, ¿no? Entonces, inflación y curvas de Phillips, causas y efectos de la inflación. Y eso nos permite analizar la evolución de la curva de Phillips, les decía, desde su origen, desde 1958, que como les decía, la curva de Phillips original es una relación entre la variación de los salarios monetarios y la variación de la tasa de desempleo. Les decía también en las clases que la curva de Phillips original de 1958, realizada por Arthur W. Phillips, en realidad era un trabajo enteramente empírico, ¿no? Lo que hizo Phillips fue recopilar datos de variación de salarios monetarios y la variación de la tasa de desempleo para un siglo, para 100 años, para la economía británica, y los datos mostraron que la relación entre ambas variables era una relación inversa decreciente, convexa. Es decir, que si una economía tenía bajas tasas de desempleo, tenía elevada variación de salarios monetarios. Bueno, como ustedes ya saben, una baja tasa de desempleo significa que la mayor parte de los trabajadores tienen empleo. Como tienen empleo, entonces tienen empleo, tienen sueldo y salarios, quieren comprar bienes y servicios, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada y como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios tienden a subir. Entonces, ahora, una economía con bajas tasas de desempleo tiene bajas tasas de desempleo, elevados salarios monetarios y viceversa, ¿no? Entonces, si una economía tiene elevadísimas tasas de desempleo, significa que muchos trabajadores no tienen empleo, entonces en ese caso los salarios van a ser bajos. Entonces, en resumen, en una economía, si baja la tasa de desempleo, está aumentando la producción, está disminuyendo la tasa de desempleo, la economía está en auge. Y en auge, ¿los salarios son altos o bajos? Los salarios son en auge, ¿son altos o bajos? Si está disminuyendo la tasa de desempleo, los salarios, está disminuyendo la tasa de desempleo. Detrás de eso hay dos fuerzas que están operando, ¿no? Si la tasa de desempleo está disminuyendo, es que la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Y si la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta del trabajo de los trabajadores, los salarios estarán subiendo o bajando. Entonces, en una economía en auge, ¿los salarios suben o bajan? Suben, dice. Muy bien, Gilda. Entonces los salarios están subiendo. Entonces, en una economía, los trabajadores, decíamos también, en el entorno de la nueva macroeconomía keynesiana, en una economía en auge, los trabajadores tienen poder para exigir elevados salarios. Y como están disminuyendo la tasa de desempleo, hay cada vez menos trabajadores que no tienen empleo y los empresarios están peleando por conseguir un trabajador más y en esa pugna de querer contratar un trabajador más porque están aumentando sus beneficios provenientes de mayores precios, ellos ofrecen mayores salarios, ¿no? Entonces, lo que en la literatura también se conoce como lazos, ¿no? Entonces, en una economía, entonces, para resumir, la curva de Phillips de 1958 es una relación inversa negativa entre la variación de los salarios monetarios
y la tasa de desempleo. Una economía en auge, donde está disminuyendo la tasa de desempleo, los salarios son elevados. En cambio, en una economía en recesión, donde tenemos crecientes tasas de desempleo, la tasa de desempleo está aumentando, los salarios son bajos. Entonces, el trabajo de 1958 de Phillips fue un trabajo enteramente empírico. Entonces, había una relación inversa negativa entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Esa es la curva de Phillips de 1958, pero como les decía también, ustedes saben que esa es la curva de Phillips, esa no es la más conocida, es la curva de Phillips original, ¿no? La variación entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Los datos para Reino Unido de 1861 a 1957 mostraron que entre ambas variables había una relación inversa negativa, que una economía con altas tasas de desempleo tenía bajas tasas de inflación y viceversa. 2 años después, Paul Samuelson y Robert Solow, ambos profesores de la Universidad de Chicago, replicaron el estudio de Friedman para la economía estadounidense, con datos de 1900 a 1960, y nuevamente encontraron la misma relación que había encontrado Phillips para la economía británica, es decir, que entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo había una relación inversa, negativa, convexa, entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Esta es la curva de Phillips original de 1958, como una relación decreciente entre la variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo, ¿no? Una economía con bajas tasas de desempleo tiene elevada variación de los salarios monetarios y viceversa. Pero también les decía, pero en realidad la versión más conocida de la curva de Phillips es la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Ahora, lo que vamos a analizar ahora de manera detenida es cómo uno pasa de variación de los salarios monetarios, W punto, a variación de los precios. Y la variación de los precios es la tasa de inflación. Les decía, el trabajo de Phillips de 1958 fue un trabajo enteramente empírico, pero Arthur Phillips no supo explicar a qué se debía esa relación inversa negativa entre ambas variables. Quien va a dar una fundamentación teórica de la relación inversa negativa va a ser otro economista británico, les decía Richard Lipsey. Entonces, Richard Lipsey en 1960 da la fundamentación teórica de por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Es quien va a hacer que la curva transite de variación de salarios monetarios W punto a variación del nivel general de precios a tasa de inflación. Pero ya les adelantaba, la intuición es que cuando suben los salarios, cuando suben los salarios aumentan los costos. A las empresas les cuesta producir más. Y como les cuesta producir más, ¿qué van a hacer las empresas? Van a subir ¿qué van a hacer? Van a subir los precios, ¿no? Y ese incremento de los precios se llama tasa de inflación. Entonces, de esa manera nosotros pasamos o transitamos de la variación, la puedo explicar acá, de la variación de W punto es igual a la variación de la tasa de inflación W punto y la variación de los tratados monetarios, que es igual a la variación de los precios, y en realidad, y la variación del nivel general de precios es la tasa de inflación. Entonces, ¿quién hizo esto? Les decía, hizo un economista británico, Richard Lipsey. Entonces, lo que vamos a hacer en 1960, lo que vamos a hacer ahora es analizar eso, ¿ya? Entonces, es la curva de Phillips de 1960, ¿no? Que consiste en realidad en hacer que la variación de los salarios monetarios
se pase a una variación de la tasa de los precios, y eso es la tasa de inflación. Vamos a analizar esto, ¿ya? Por eso es que les decía, la curva de Phillips más conocida es como una relación entre la tasa de inflación y la tasa de inflación eh, y la tasa de desempleo. Pero la original es entre W punto, variación de los datos monetarios, y la variación de los salarios monetarios. Entonces, un trabajo enteramente empírico. Quien da la fundamentación teórica de la relación inversa negativa de curva de Phillips fue Richard Lipsey en 1960. ¿Ya? Entonces, nos vamos a detener en analizar esto. ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo con marcadores de color? Sí, licenciado, se ve. Ya, gracias. Ya, entonces, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? A ver, muy rápidamente también, en 1968, la curva de Phillips es analizada por Milton Friedman en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? Y lo que obtiene Philip Friedman en 1968 y Edmund Phelps, por otra parte, en el mismo año, es una curva de Phillips ampliada, extendida, con expectativas. Entonces ahí viene la otra causa de la inflación. ¿Por qué suben los precios? Porque la esperamos. Entonces la otra causa de la inflación era la inflación esperada. La de 1958 decíamos, ¿no? ¿Por qué suben los precios? Debido a la demanda. Es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, y como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, mucho dinero persigue a pocos bienes, y si mucho dinero persigue a pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir, y como dicen los de la teoría cuantitativa del dinero, como dice Milton Friedman, uno de los máximos exponentes del monetarismo, existe inflación cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces, como dicen los cuantitativistas del dinero, existe inflación. Inflación existe cuando el gobierno imprime mucho dinero. Entonces, la inflación en ese sentido es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Existe inflación debido a la excesiva emisión de dinero por parte del Banco Central. ¿Ya? Entonces, Phillips, 1958, variación en salarios monetarios y tasa de desempleo. Phillips, 1960, eh, variación en la tasa de inflación y la variación de la tasa de empleo, también relación inversa negativa. Friedman, 1968, analiza esa curva de Phillips, pero en un entorno de expectativas adaptativas, y obtiene lo que se denomina la curva de Phillips ampliada, extendida, con expectativas, ¿no? Con expectativas, teniendo de esta manera la segunda causa de la inflación. ¿Por qué suben los precios? Debido a la inflación esperada. ¿Ya? Entonces, Milton Friedman va a tener dos conclusiones. Bueno, una conclusión en el corto plazo, que en el corto plazo les decía ya, en el corto plazo existe, a ver, en el corto plazo, según Milton Friedman, a ver, ya saben, a ver, voy a hacer otra vez nuevamente con otro color, eh, curva de Phillips, ¿no? Ustedes saben ya, es la relación entre la tasa de inflación, ya, la más conocida entre la tasa de inflación, vamos a utilizar pi para denotar más rápidamente, y la tasa de desempleo, ¿no? MIU, que es la más conocida, que sería ya esta, la de 1960, la de Richard Lipsey, ¿no? Esta es la curva de Phillips de 1960. ¿Ya? Bueno, hasta aquí nosotros tendríamos la inflación, pi, que sería igual a, y la inflación depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, depende negativamente de la tasa de desempleo. De la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de inflación depende
depende negativamente de la tasa de desempleo. Entonces tenemos esta parte que dice la inflación de demanda, es esto. La inflación de demanda menos beta, el desempleo con respecto a la tasa natural. Entonces, esta es la primera causa, por la inflación que depende negativamente, inversamente, de la tasa de desempleo. Es la inflación de demanda, ¿no? Y en 1968, Milton Friedman añade otra causa de la inflación, que es la inflación esperada. Muy bien, la inflación esperada, que sería esto. ¿Por qué suben los precios? Porque la esperamos, y la esperamos porque la hemos tenido. Entonces, esta inflación esperada en realidad es la curva de Phillips ampliada con expectativas. ¿Quién la hizo? Milton Friedman. Según Milton Friedman, en el corto plazo existe curva de Phillips. En el corto plazo es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación en el corto plazo, ¿no? Bajo expectativas adaptativas. Y es posible intercambiar, es posible disminuir la tasa de desempleo, y eso genera inflación porque los trabajadores forman erróneamente sus percepciones, ¿no? Es que los salarios y precios suben, pero la cuestión clave es que los precios suben mucho más que los salarios, por lo cual las empresas incrementan su demanda de trabajo, generan fuentes de empleo, disminuye la tasa de desempleo, y eso provoca incrementos de los precios, ¿no? Entonces, en el corto plazo, porque los trabajadores están formando erróneamente sus Entonces, en corto plazo, la curva de Phillips tiene pendiente negativa, según Milton Friedman. Pero en el largo plazo, la curva de Phillips es totalmente... ¿Cómo es la curva de Phillips? Vertical. Totalmente vertical. Y es totalmente vertical en la producción de pleno empleo, ¿no? Es vertical en la producción de pleno empleo, en un UBASA, ¿no? UBASA es la tasa natural de paro, ¿no? Entonces, a corto plazo, curva de Phillips existe, pendiente negativa. A largo plazo, existe una tasa de desempleo, tasa natural de paro, que es compatible con cualquier tasa de inflación, ¿ya? Entonces, esa es la de Phillips, la de Friedman, 1968, ¿ya? Entonces hay una curva de Phillips a corto plazo, donde es posible intercambiar bajas tasas de empleo y elevadas tasas de inflación, pero en el largo plazo, cuando las expectativas se cumplen, la curva de Phillips es totalmente vertical, ¿ya? Es totalmente vertical, ¿ya? En 1972-77, esta curva de Phillips es analizada ahora en un entorno bajo expectativas expectativas adaptativas significa predecir el futuro mirando tan solamente el pasado, ¿ya? Su alumno, Robert Lucas, 1972-1977, en varios artículos, Lucas analiza la curva de Phillips en un entorno de expectativas racionales. ¿Qué significa expectativas racionales? Que predecimos el futuro mirando el pasado, pero también mirando lo que creemos que va a ocurrir en el futuro, ¿ya? Y la conclusión de Lucas es que a corto y a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Entonces, esta es la curva de Phillips de Lucas, ¿no? Una curva de Phillips totalmente vertical en el corto y en el largo plazo. Una curva de Phillips totalmente vertical en el corto y en el largo plazo, implica que cualquier política económica expansiva o contractiva es totalmente inefectiva. Es totalmente inefectiva, ¿no? Entonces, la curva de Phillips a corto y a largo plazo, según Robert Lucas, es una curva de Phillips totalmente vertical, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que las políticas económicas del gobierno, del Estado, son totalmente inefectivas, ¿no? Son políticas económicas inefectivas, ¿ya? En los 90, la curva de Phillips es analizada
Bueno, esta curva de Phillips analizada por Robert Lucas dio nacimiento, al surgimiento de lo que se denominó después la nueva, se dio lugar a lo que se denominó después como la nueva macroeconomía clásica. La nueva macroeconomía clásica. Y el máximo exponente de la nueva macroeconomía clásica es indudablemente Robert Lucas, que fue premio Nobel de Economía, también al igual que Milton Friedman y Edmund Phelps. De hecho, Edmund Phelps y Milton Friedman recibieron el premio Nobel de Economía en el 2006 por sus contribuciones justamente por la curva de Phillips ampliada con expectativas adaptativas, ¿no? Más antes, Robert Lucas recibió el premio Nobel de Economía por su hipótesis de las expectativas racionales, ¿ya? En los 90, la curva de Phillips es analizada en un entorno de expectativas racionales y con el supuesto de rigidez de los precios, de los salarios, ¿ya? Y la conclusión es que con la política económica es efectiva. ¿Y por qué los precios son rígidos? Les decía ya, debido a dos fundamentos microeconómicos, debido a los costos de menú y a la cuasi racionalidad. Entonces, aún con expectativas racionales y con el supuesto de rigidez de los precios de los salarios, según los neo-keynesianos, es la nueva macroeconomía keynesiana, según los neo-keynesianos, existe una curva de Phillips, es decir, existe una curva de Phillips, es decir, que la curva de Phillips tiene pendiente negativa, ¿no? Entonces la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Esa es la conclusión a la que van a llegar los neo-keynesianos, la nueva macroeconomía keynesiana. Entonces, si la curva de Phillips tiene pendiente negativa, cualquier política económica expansiva o contractiva sí tiene efecto sobre la actividad económica. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, es lo que vamos a analizar y esto sería la evolución de la curva de Phillips desde sus orígenes, desde 1958 hasta nuestros días. ¿Ya? Y en este análisis de la curva de Phillips, en realidad estamos analizando las diferentes causas de la inflación. ¿Ya? Entonces, por ahora, nos vamos a centrar en cómo, tomando la curva de Phillips de 1958, como la variación entre salarios monetarios y la tasa de desempleo, se pasa a la curva de Phillips entendida como la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que es la versión más conocida de la curva de Phillips. ¿Quién lo hizo eso? Richard Lipsey en 1960. Por eso Richard Lipsey es el que da la fundamentación teórica de la fundamentación teórica de por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a centrar. ¿Ya? Entonces, eso es la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer la curva de Phillips, les decía. La curva de Phillips es una relación. Bueno, la curva de Phillips plantea tres hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es que la variación W, la variación de los salarios monetarios, depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, la variación de los salarios monetarios W punto depende negativamente de la tasa de desempleo. Es decir, que si una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios monetarios, porque la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, ¿no? En cambio, una economía con elevadas tasas de desempleo, una economía en recesión, tiene bajos salarios. Entonces, la variación de los salarios monetarios, W punto, esta es la variación de los salarios monetarios, W punto, es igual a la derivada de la variación de los salarios monetarios, derivada de los salarios monetarios con respecto al tiempo, tau, dividida
entre W, entre la variación. Entonces, la variación de los saldos monetarios. La variación de los saldos monetarios depende, les decía, de la variación de la tasa de desempleo, ¿no? Y la tasa de variación de los saldos monetarios será mayor en un año de auge, es decir, los salarios serán más altos en un año de auge que en un año de recesión, ¿no? Porque en un año de auge, la demanda de trabajo de las empresas estará en aumento y por tanto la tasa de desempleo estará disminuyendo y eso hace que los salarios suban. Si está disminuyendo la tasa de desempleo, hay dos fuerzas que están trabajando. La demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores y ustedes ya saben que las empresas están demandando más trabajo porque están aumentando sus beneficios provenientes de mayores precios. En cambio, en una economía en recesión, la tasa de desempleo está aumentando. En este caso, la oferta de trabajo de los trabajadores es mayor que la demanda de trabajo de las empresas, ¿no? Entonces los trabajadores están peleando, están dispuestos a recibir menor salario con tal de conseguir trabajo, ¿no? Entonces existe, da lugar a lo que se denomina como lazos. Entonces hay lazos, es decir, una economía con, acá está, una economía con, a ver, pregunta, en el punto A, esta es la curva, ustedes se han dado cuenta ya, es la curva de Phillips de 1958, una curva de Phillips que tiene pendiente negativa, como la relación entre la variación de los saldos monetarios, W punto, y la variación de la tasa de desempleo. Pregunta, ya, entonces, variación es esto, ¿no? La variación de los salarios con respecto al tiempo. Y donde U es la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo es igual al empleo de pleno empleo menos el empleo actual, dividida entre el empleo de pleno empleo. Pregunta, en el punto a ver, pregunta por 2 puntos. En el punto A, ¿la economía está en auge o en recesión? Auge, En auge. ¿Por qué? porque los precios están altos y el tasa de desempleo está disminuyendo. Ya, pero en este caso todavía no aparecen precios, ¿no? Claro, eso es el resultado final, pero antes de ser precio, ¿qué es? ¿Variación de qué cosa es? El punto A es auge, ¿por qué? ¿Por qué me dirían, bajo esa terminología, con esa notación, por qué A es auge? En- Porque el tasa de desempleo está disminuyendo o es mayor a... Ese me fue. Ya, en el punto A, la economía está en auge porque la tasa, W punto, ¿qué cosa es? La variación de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, en W punto, la tasa de desempleo está menor a cero, está disminuyendo, ¿no? Y si la tasa de empleo está disminuyendo, los salarios son altos o bajos. Altos. Altos, ¿no? Entonces, y en el punto B, la economía está en auge o en recesión. En el punto B, los salarios, la tasa de desempleo es alta o baja. ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo Doctor, con la tasa, es ¿qué está ocurriendo con la tasa de baja. empleo? ¿Está aumentando o está disminuyendo con la tasa de empleo? La tasa de desempleo está aumentando y por ende baja los salarios. Muy bien. O sea, entonces, los puntos A y B son, les decía, lazos. Entonces, una economía en auge tiene elevados salarios. Una economía en recesión tiene bajos salarios. Es decir, en auge, trabajadores pueden darse el lujo de pedir incremento en salarios y se les va a conceder porque los beneficios de las empresas están aumentando, porque están aumentando los precios. En realidad, los precios están aumentando mucho más que los salarios, ¿ya? Pero en recesión no es buena idea, en recesión, cuando tenemos elevadas tasas de empleo, no es buena idea a trabajadores pedir incremento en salarios porque van a ser vilmente despedidos. Entonces, A y B son lo que se denomina lazos. Entonces, una economía en auge tiene elevados salarios. Una economía en recesión tiene bajos salarios, ¿no? La tercera hipótesis de la curva de Phillips es que la tasa de variación de los salarios monetarios se verá influida por la tasa de variación de los precios, ¿no?
al por mayor, al por menor, pero solo cuando éstas se elevan muy rápidamente, de manera que tienden a compensar la tendencia a la disminución en el coste de vida. Les decía también ya, la curva de Phillips de 1958 fue un trabajo enteramente empírico. ¿Qué hizo Phillips? Reunió datos de variación de saldos monetarios y la tasa de desempleo para un siglo para la economía británica y encontró que hizo una regresión, así estadísticamente hizo una regresión y encontró una curva de este tipo, con pendiente negativa, ¿ya? Con pendiente negativa. Ahora, lo que queremos analizar es cómo pasamos de W punto de variación de saldos monetarios, W punto, a variación en los precios, a inflación. Es lo que queremos hacer. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo? Richard Lipsey. Entonces, Richard Lipsey, entonces, subtítulo entonces, les decía ya, Richard Lipsey, 1960, es la fundamentación teórica de la curva de Phillips. ¿Ya? Entonces, la curva de Phillips, es la variación entre los saldos monetarios y la tasa de desempleo. Pero esa es la original, es la menos conocida. La más conocida es la tasa de inflación. La curva de Phillips como la relación entre la tasa de inflación es la más conocida. Curva de Phillips como la variación de los precios y la tasa de desempleo, variación de los precios es tasa de inflación. Curva de Phillips, más conocida, relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. La cuestión es cómo pasamos, les decía, cómo pasamos de esto, cómo pasamos de variación. Voy a anotar, me voy a habilitar acá esta aplicación. La cuestión es esta, cómo pasamos, cómo llegamos a este razonamiento, que variación de los salarios monetarios, W punto, es igual a la variación de los precios. Pregunta de examen. Dos variaciones de los monetarios es variación de los precios y esto económicamente es la tasa de inflación. Entonces, ¿quién hizo esto? Nuevamente, ¿quién hizo esto? Fue Richard Lipsey. Entonces, lo que se denomina la fundamentación teórica de la curva de Phillips. ¿Ya? Entonces, vamos viendo eso. Entonces, vamos rumbo a eso. ¿Ya? Entonces, acá, Richard Lipsey, fundamentación teórica de la curva de Phillips. La relación obtenida por Phillips fue justificada teóricamente poco tiempo después, 2 años después, por un economista también británico, Richard Lipsey. ¿Ya? Richard Lipsey comienza suponiendo que la variación de los salarios monetarios, W, es una función directa y lineal del exceso de demanda de trabajo. ¿Ya? Es decir, Richard Lipsey nos está diciendo que la variación de los salarios monetarios depende, es una función directa y lineal, porque no está directa, del exceso de demanda en el mercado de trabajo. ¿Ya? Entonces, W punto, la variación de los salarios monetarios es una función directa, positiva, y lineal, porque ese exceso de demanda de trabajo es ND, demanda de trabajo menos oferta de trabajo, dividida entre NS, oferta de trabajo. Entonces, exceso de demanda de trabajo. Demanda de trabajo ND menos oferta de trabajo dividida entre la oferta de trabajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Es decir, que si existe exceso de demanda de trabajo, es decir, que si la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores, los salarios van a subir o van a bajar. ¿Qué va a ocurrir con los salarios? ¿Van a subir o van a bajar? A ver, para ganar intuición. Un ejemplo bien sencillo. Si la demanda es 100 y la oferta la demanda es por valor de 100 y la oferta es por valor de 80.
¿existe exceso de demanda o exceso de oferta? La demanda es 100, la oferta es 80. Exceso de demanda. Exceso de demanda. Y exceso de demanda por definición es demanda menos oferta. La demanda es 100, la oferta es 80. ¿Por valor de cuánto existe exceso de demanda? 20. Por valor de 20. Entonces, demanda 100 menos oferta 80. Entonces, existe exceso de demanda por valor de 100. Y si existe exceso de demanda, ¿los precios suben o bajan? Baja. Los precios, si existe exceso de demanda. Si la demanda de cualquier bien es mayor que la oferta de cualquier bien, ¿los precios suben o bajan? Suben, dice. Muy bien, suben. Entonces, y si la oferta es mayor que la demanda, ahora si digamos la oferta es 100 y la demanda es 80, ¿qué ocurre con los precios? Bajan. Bajan. Y si la oferta y la demanda son 100, los precios suben o bajan o se mantienen constantes. La demanda es 100, la oferta es 100. Entonces, sus precios suben, bajan o se mantienen constantes. Sería constante. Entonces, eso se llama equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. Entonces, en este caso, existe, entonces, la variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Es decir, que si la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores, los salarios van a subir. Entonces, es lo que nos haciendo. Estoy leyendo la ecuación 1. La variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Y esto no es más que la hipótesis walrasiana de Walras del ajuste de precios en función del exceso de demanda, ¿no? Aplicada al mercado de trabajo. Ahora bien, el exceso de demanda laboral no es una variable observable. No es una variable observable. No existen datos sobre exceso de demanda de trabajo. Entonces, lo que hace Richard Lipsey es reemplazar el exceso de demanda de trabajo, ND menos NS entre NS, por una variable que sí es observable. Y esa variable que sí es observable, es decir, que el exceso de demanda de trabajo, es igual a ¿qué cosa? Igual a la tasa de Desempleo. desempleo. Ya. Entonces, reitero, ¿no? Recapitulando. La variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Suben los salarios cuando la demanda es mayor que la oferta. Pero el exceso de demanda de trabajo, ND menos NT, no es una variable observable. Lo que sí es observable, y vamos a reemplazar exceso de demanda de trabajo por algo que es observable, que es la tasa de desempleo. Entonces, NDNS es esto, es igual a la tasa de desempleo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el exceso de demanda de trabajo depende negativamente, o el exceso de demanda de trabajo depende inversamente, negativamente, de la tasa de desempleo. Y sobre tasa de desempleo hay variables, hay datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar 2, ¿qué es esto? Entonces, es esto, ¿no? ND es igual a la ND, la exceso de demanda de trabajo es igual a la tasa de desempleo. Entonces, reemplazamos ND por esto. Entonces, vamos a tener que la variación de los salarios monetarios es igual a H de U. ¿Y dónde H es igual a gamma, que es este símbolo, gamma por J? Entonces, acá está, H es igual a gamma por J. Eso es HU. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo la ecuación número 3 es que la variación de los salarios monetarios depende inversamente de la tasa de desempleo. Ya. La variación de los salarios monetarios depende inversamente de la tasa de desempleo. Es decir, que si una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios monetarios. ¿Ya? Es eso. Es eso. ¿Ya? Y acá tenemos la derivación gráfica
de la curva de Phillips. Bueno, acá tenemos tenemos en el diagrama A, pues A, B, C y D. En la D tenemos a partir de la relación entre el salario, la variación de los salarios monetarios. Primero acá, es la ecuación número 1, ¿no? Dice que acá es la ecuación número 1. A ver, veamos acá, les voy a pedir que vean esto. Este gráfico, la A, nos dice que la variación, es la ecuación 1, la variación de los salarios monetarios, W punto, depende directamente, positivamente, por eso es una curva creciente, depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Si aumenta el exceso de demanda de trabajo, si la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo, los salarios suben. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que nos está mostrando este inciso A, que es la ecuación número 1. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos dicho, pero el exceso de demanda, ND menos NS sobre NS, no es una variable observable, entonces la vamos a reemplazar por algo que sí es observable, que es la tasa de desempleo. Acá es el gráfico en C. Entonces, a ND no es una variable observable, entonces vamos a reemplazar con algo que sí es observable, que es la tasa de desempleo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si aumenta la demanda de trabajo, si aumenta el exceso de demanda de trabajo, disminuye la tasa de desempleo. Y si disminuye la tasa de desempleo, aumentan los... Si disminuye la tasa de desempleo, ¿qué ocurre con los salarios? ¿Suben o bajan? Si disminuye la tasa de desempleo, si casi todos los trabajadores tienen empleo, ¿los salarios suben o bajan? Suben. Suben, muy bien, eso es lo que suben. ¿Ya? Ahora, eso es. ¿Ya? Entonces, a ver, un poco recapitulando. A ver, entonces, no va a ser muy larga la historia acá, pero es ecuación 1. La variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Pero la demanda de trabajo no es una variable observable. Entonces vamos a reemplazarla con una variable que sí sea observable, que es la tasa de desempleo. Entonces, reemplazando, tenemos que variación de los salarios monetarios, la ecuación 1 se va a convertir en HU, donde HU es gamma de J. Entonces, la ecuación 3 es la curva de Phillips de 1958, ¿no? Que dice la variación de los salarios monetarios depende inversamente, negativamente, de la tasa de desempleo. Eso es. ¿Ya? Eso es. Ahora, la cuestión nuevamente, ¿no? ¿Cómo pasamos de variación de salarios monetarios a la tasa de inflación? Es lo que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir recordando que el objetivo de las empresas es maximizar beneficios, ¿no? En un mercado competitivo, las empresas están maximizando beneficios cuando contratan trabajadores hasta el punto en el que el salario nominal, W mayúscula, es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. Entonces, las empresas maximizan beneficios en un mercado competitivo cuando el salario monetario, W mayúscula, es igual al valor precio multiplicada por la productividad marginal del trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la condición de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Hasta cuándo contratan trabajadores? Hasta que el salario monetario, W mayúscula, sea igual al valor de la productividad marginal de trabajo. Entre comillas, valor, ¿no? Porque estamos haciendo precios como economistas neoclásicos. Bueno, un economista marxista nos va a saltar, va a decir, no, ¿cómo que el valor es precio? ¿No? Pero estamos en un entorno de economía neoclásica donde el precio es el valor. Entonces, W punto igual a la productividad marginal del trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar logaritmos y vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Ya?
entonces, tomamos logaritmo. Entonces, si tomamos logaritmos, tenemos la tasa de crecimiento de las variables. Estamos tomando logaritmos, estamos derivando con respecto al tiempo, estamos obteniendo las tasas de crecimiento de dichas variables. ¿Ya? W punto entonces es eso, la tasa de W puntos, recuerden, W punto es la derivada de los salarios monetarios con respecto al tiempo entre W en tiempo continuo. Pero en tiempo discreto, delta, variación de W sería salario de hoy menos el salario del periodo anterior, ¿no? Pero eso es en tiempo discreto. En tiempo continuo, a ver, eso en tiempo continuo es esto. En tiempo continuo es esto. W punto es esto. W punto es esto. Variación de los salarios monetarios, derivada de los salarios monetarios con respecto al tiempo, tau, dividida entre W. Entonces, delta de Y, delta W entre W. Eso es. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, y sabemos también que aplicamos logaritmos y vamos a tener las tasas de crecimiento dicho. Entonces, y la tasa de crecimiento, ¿no? W punto. Ahora, la derivada de un producto es igual a la suma. Entonces, estamos hablando derivada, acá es una multiplicación. La derivada de un producto de una multiplicación es igual a la suma. ¿Ya? Entonces, tomamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo. Y vamos a tener las tasas de crecimiento de dichas variables. La derivada de un producto es igual a la suma. A la suma. Entonces, a la suma de las tasas de crecimiento de dichas variables. ¿Ya? Donde W.E es la tasa de inflación esperada. ¿No? Esto es la tasa de inflación esperada. Y es Y prima, Y sub N prima. Recuerden, a ver, 2 puntos. Y sub N a qué es igual. Y me van a hacer recuerdo el día martes cuando avise sus notas del examen anterior. Y sub N, ¿qué sería? ¿Y sub N qué es? ¿La derivada de qué cosa? ¿De la producción con respecto a qué? ¿Y sub N a qué es igual? La derivada de la producción con respecto a... Al empleo. La derivada de la producción con respecto al empleo. Eso es, ¿no? De la derivada de la producción, muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos acá. Entonces, ahora, tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar W punto. W punto es la tasa, a ver, W punto, ¿qué sería? La derivada de los precios con respecto al tiempo divide entre los precios. Y la tasa de crecimiento del nivel de general de precios, económicamente, ¿cómo se denomina? Tasa de inflación. Ya, entonces, aquí lo que hacemos es despejar W punto. W punto, despejando, ¿a qué va a ser igual? Variación de los saldos monetarios menos la tasa de crecimiento W punto, de la productividad marginal del trabajo. Ya, entonces, despejamos B. Entonces, W punto es la tasa de inflación, va a ser igual a la variación de los saldos monetarios menos la tasa de crecimiento de la productividad marginal del trabajo. ¿Ya? Por simplicidad, vamos a suponer que la tasa de crecimiento, variación de la productividad marginal del trabajo, es igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual W punto? W punto va a ser igual a la tasa de variación de los salarios monetarios, ¿no? A ver, entonces acá está. W punto es igual a esto es igual a 0. Entonces, la tasa de inflación va a ser igual a W punto. La tasa de inflación es igual a la variación de los salarios monetarios. ¿Y la variación de los salarios monetarios a qué es igual? La variación de los salarios monetarios a qué es igual? La variación de los salarios monetarios a qué es igual? Según la ecuación número 3. La variación de los salarios monetarios a qué es igual? A la tasa de
Desempleo. Igual a la tasa de desempleo. Ah, ya, ahora sí. Entonces, la variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de inflación es igual, la tasa de inflación depende. Entonces, W punto es igual a W punto. W punto es la variación de los... La tasa de inflación es igual a la variación de los salarios monetarios. 4. Pero de la 3 nosotros sabemos que la variación de los salarios monetarios W punto es igual a la tasa de inflación. Entonces, conclusión es que la tasa de inflación W punto es igual a la tasa de desempleo. Que la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Y esta es la que conoce todo el mundo. Esta es la curva de Phillips más conocida. La curva de Phillips más conocida como la relación entre la tasa de inflación W punto, que depende inversamente negativamente de la tasa de desempleo. Entonces, esta es la curva de Phillips más conocida como la relación entre la tasa de inflación, que depende inversamente negativamente de la tasa de desempleo, ¿no? Este es. Entonces, estos pasos, a ver, ecuación 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, nos permite, 1, 2, 3, nos permite llegar a la curva de Phillips como la tasa de inflación de doble punto dependiendo negativamente de la tasa de desempleo. Era la más conocida. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Es eso. Ahora, y gráficamente es esta, ya, pues la curva de Phillips tiene pendiente negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Muy rápidamente, allá sabemos nosotros, en el punto A, la economía está en auge o en recesión. Recesión. Recesión, porque tenemos elevadas tasas de desempleo. ¿Y qué es lo bueno, entre comillas, de tener elevadas tasas de desempleo? Tenemos bajas tasas de inflación. En el punto B, la economía está en auge o en recesión. En el punto B, la economía está en auge. En auge, porque como tenemos bajas tasas de desempleo, como todos los trabajadores tienen empleo, los salarios suben y los salarios se traducen en incremento de los precios. Del precios. Muy bien, eso es. Entonces, esto es, reitero, es la aportación de Richard Lipsey de 1960, que da la fundamentación teórica de la curva de Phillips. Pasamos de W punto a la tasa de inflación partiendo de esto, ¿no? Que la variación de los monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo, pero la demanda de trabajo no es una variable observable, reemplazamos con algo que es variable, tasa de desempleo, entonces la variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Ahora, W punto, para llegar a la tasa de inflación, partimos lo siguiente, que las empresas maximizan sus beneficios cuando el salario real es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. Derivamos con respecto al tiempo, aplicamos logaritmos, tenemos la tasa de crecimiento de dichas variables. El logaritmo, la derivada de un producto es igual a la suma. Acá despejamos W punto, la tasa de inflación es igual a la variación de los salarios monetarios menos la tasa de crecimiento de la productividad marginal del trabajo. Por simplicidad, suponemos que la tasa de crecimiento de la productividad marginal de trabajo es igual a 0. Entonces, W punto va a ser igual a la tasa de inflación, W punto va a ser igual a WP punto va a ser la tasa de inflación, que va a ser igual a W punto, que es la variación de los salarios monetarios. Pero nosotros de la ecuación 3 sabemos que W punto, que la variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de desempleo. Por tanto, la tasa de inflación es igual a la tasa de empleo. Que la tasa de inflación depende negativamente de la curva de Phillips, que es la curva de Phillips más conocida por todo el mundo como la relación inversa negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Entonces pasamos de variación de los salarios monetarios a variación de nivel general de precios, tasa de
inflación. La intuición es que cuando los salarios suben, aumentan los costos, a las empresas les cuesta producir más. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. ¿Ya? Muy bien, es eso. ¿Ya? Y esto es lo que mostraba la clase pasada, pero un poco ya recapitulando, la curva de Phillips de 1958, ¿no? La ecuación 3. Variación de los salarios monetarios depende negativamente de desempleo. ¿Ya? 2 años después, Richard Lipsey convierte W punto en W punto en P. La variación de los salarios monetarios lo convierte en la tasa de inflación. ¿Cómo? Haciendo esto, ¿no? Haciendo esto. Haciendo esto. ¿Ya? Entonces, tenemos Richard Lipsey 1960, la tasa de inflación, como la tasa de inflación dependiendo inversamente negativamente de la tasa de desempleo. Es la curva de Phillips más conocida. ¿Ya? 8 años después, les decía, Milton Friedman analiza la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas y va a añadir este término. Va a añadir este término que es la inflación esperada, ¿no? El término de la inflación esperada. ¿Por qué suben los precios? Debido a esto, debido a que la esperamos. Entonces va a añadir este término. Ese término. Porque, a ver, primero sería solamente esto, la ecuación 3. ¿Qué es esto? ¿No? La ecuación 3 sería solamente esto. Pero lo nuevo es esto, la tasa de inflación esperada. Por eso es la curva de Phillips ampliada con expectativas, ¿no? La ecuación número 3. La ecuación número 4 es la curva de Phillips más conocida como la tasa de inflación, que depende inversamente, negativamente, de la tasa de desempleo. ¿Qué sería esto? ¿No? ¿Qué sería esto? ¿Mm? Pero nuevamente, lo nuevo es Friedman, el haber añadido otra causa de inflación, la inflación esperada. ¿Ya? Que es esta ecuación. Bueno, a largo plazo, las expectativas se cumplen. Y si las expectativas se cumplen, tasa de inflación efectiva es igual a tasa de inflación esperada. Entonces, ecuación número 6. Si tasa de inflación efectiva es igual a tasa de inflación esperada, HU es igual a 0. H igual a 0 es la tasa natural de paro. Entonces, existe una tasa de desempleo que es compatible con cualquier tasa de inflación, ¿no? Entonces, U igual a U base es la tasa natural de paro. La curva de Phillips, cuando las expectativas se cumplen, se torna totalmente vertical. Les decía, ¿no? A la clase pasada también, estas curvas de Phillips que tienen pendiente negativa, esas curvas son de corto plazo. En el corto plazo, la tasa de inflación efectiva es diferente de la esperada, ¿no? Entonces, si las curvas de Phillips tienen pendiente negativa, podemos intercambiar bajas tasas de desempleo, pero presionando, acelerando constantemente los precios. Entonces, a corto plazo, curvas de Phillips existen. Gráficamente, las curvas de Phillips tienen pendiente negativa, ¿no? Entonces, acá está. Tenemos acá la curva de Phillips de corto plazo para una tasa de inflación de 0%, la curva de Phillips para una tasa de inflación del 1%, curva de Phillips de corto plazo para una tasa de inflación del 2%. ¿Ya? A corto plazo, pendiente negativa. Pero a largo plazo las expectativas se cumplen, tasa de inflación efectiva es igual a esperar, la curva de Phillips se torna totalmente vertical, totalmente vertical. Entonces, ese gráfico se llama tasa natural de paro, porque la curva de Phillips es totalmente vertical cuando las expectativas se cumplen, y se llama también hipótesis aceleracionista. Es decir, a ver, les dejo unos 2 minutos con esto y les voy a hacer unas preguntas para terminar la clase. ¿Ya?
Ya, entonces, a ver, ya vamos a concluir la clase. Mientras tanto, voy a registrar también la asistencia. Utilizo una aplicación para registrar la asistencia automáticamente y concluimos la clase enseguida con algunas preguntas. Tenemos 7 minutos más. Vamos. Muy bien. Entonces, a ver, vuelvo a compartir la pantalla para hacer las siguientes preguntas. ¿Ya? A ver, este gráfico se denomina, pregunta de examen, hipótesis de la tasa natural de paro, hipótesis aceleracionista. Bueno, tasa natural de paro ocurre cuando las expectativas se cumplen, cuando la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. Eso implica que a largo plazo la curva de Phillips se torna totalmente vertical en la tasa natural de paro. Entonces, entonces ya no es posible intercambiar tasas, ya no es posible intercambiar a largo plazo bajas tasas de inflación con elevadas tasas inflacionarias. Ya no, porque a largo plazo la economía pasa de A a C y de C a E. A largo plazo, cuando las expectativas se cumplen. ¿Ya? Y eso significa que cualquier política económica, sea expansiva o contractiva, lo único que va a generar va a ser inflación. Por eso, como dicen los neoliberales, los economistas de los ciclos económicos reales, en general los economistas ortodoxos, lo mejor que el Estado puede hacer es no hacer nada. ¿Ya? Eso es a largo plazo, ¿no? Cuando las expectativas se cumplen. Y esa es la conclusión a la que llega. Bueno, a ver, para concluir, hago una explicación general y después algunas preguntas. Según Milton Friedman, a corto plazo existe curva de Phillips. A corto plazo las curvas de Phillips tienen pendiente negativa. Es posible que la economía pase de A a B y de C a E. De A a B y de C a D en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo es posible bajando la tasa de desempleo por debajo de U basa, podemos bajar la tasa de desempleo, pero eso va a generar inflación. Podemos intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas inflacionarias a corto plazo. Mientras los trabajadores en el punto B y en el punto D se den cuenta de qué cosa? De A a B, la economía pasa de A a B y de C a D. ¿Por qué? Porque los trabajadores, ¿qué cosa? ¿Qué están haciendo? Sí, adelante, adelante. Porque los trabajadores están, ¿qué cosa? Formando erróneamente sus percepciones, ¿no? Están formando erróneamente sus percepciones. Es decir, que los trabajadores, en realidad, de A a B, el gobierno ha implementado una política económica expansiva. Una política económica expansiva ha aumentado la demanda agregada, lo que ha aumentado la producción, el nivel de empleo, lo que ha disminuido la tasa de desempleo. Entonces, de U basa a U sub 1, debido a la política económica expansiva, ecuación número 5, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Y la disminución de la tasa de desempleo provoca inflación. ¿Ya? Eso ocurre de A a B. De A a B ha disminuido la tasa de inflación, lo que ha provocado que los precios suban. De A a B, en realidad, los precios y salarios han subido.
Lo que en realidad ha ocurrido es que los de A a B, el incremento en los precios es mayor que el incremento en los salarios nominales, ¿ya? Entonces los precios suben mucho más que los salarios, lo que implica que W mayúscula, salario real, caiga. Y si salario real cae, disminuye, eso hace que las empresas, incrementen su demanda de trabajo porque están aumentando mucho más los precios que los salarios, están aumentando sus beneficios, lo que hace, que les decía, que las empresas incrementen su demanda de trabajo, incrementa ND de las empresas, y eso está bien porque están incrementando la demanda de trabajo porque las empresas están aumentando, están viendo aumentar los beneficios, lo cual está bien, pero eso está bien. Pero también, por otra parte, los trabajadores también están incrementando su oferta de trabajo. Están también incrementando su oferta de trabajo. Entonces están incrementando su oferta de trabajo, lo cual ya no está tan bien. Entonces están incrementando su oferta de trabajo porque, a ver, voy a escribir eso. Están incrementando su oferta de trabajo los trabajadores NS porque ellos creen erróneamente que el salario real ha aumentado, cuando el salario real ha disminuido, entonces, lo cual está mal. Entonces, es que los trabajadores están formando erróneamente sus percepciones. Entonces, la economía pasa de A a B en el corto plazo, intercambiando bajas tasas de desempleo con bajas de inflación, mientras los trabajadores forman erróneamente sus percepciones. En el punto B, los trabajadores se dan cuenta de esto, que los precios están subiendo mucho más que los salarios, entonces los salarios han caído, entonces van a disminuir su oferta de trabajo, entonces va a aumentar la tasa de desempleo, ¿ya? Estando en el punto C, nuevamente el Estado implementa una política económica expansiva, lo cual vuelve a disminuir la tasa de desempleo por debajo de U barra, disminuye la tasa de desempleo por debajo de U barra, y lo cual nuevamente al bajar la tasa de desempleo genera inflación. Y entonces la economía ahora pasa del punto C al punto D hasta que los trabajadores se den cuenta que en el punto D los salarios, los precios han subido mucho más que los salarios. Los de D se van a dar cuenta de eso y van a aumentar su oferta de trabajo. Entonces, hipótesis aceleracionista. Si el gobierno, a través de políticas económicas expansivas, disminuye la tasa de desempleo por debajo de U barra, acelera los precios. ¿Ya? Entonces, hipótesis aceleracionista. El gobierno, con sus políticas económicas expansivas, disminuye la tasa de desempleo por debajo de U barra. Al disminuir la tasa de desempleo, acelera los precios. Eso es. Entonces, eso es la hipótesis aceleracionista. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Ya estamos en hora. Estamos en más de la hora ya. No sé si tienen alguna consulta. Esto es, ¿no? Aprovecho para compartir también. Eso lo vamos a ver después, pero a ver. Esto es, les decía, la demostración de la Nairo, ¿no? Existe inflación, según la nueva economía keynesiana, cuando existe conflicto de interés de trabajadores y empresarios. Si no hay conflicto, no tiene por qué subir los precios. Y aquí se demuestra que el salario real negociado es igual al salario real de precios. Por tanto, como existe coincidencia de intereses de trabajadores y empresarios, salario negociado entre trabajadores y empresarios es igual al salario real de precios que está establecido por los empresarios, son iguales, no existe conflicto, por tanto, no tienen que subir los precios. Eso se llama Nairo.
Nairu, ¿qué cosa es? En inglés, tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. No, Nairu, esta tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Los precios no suben cuando existe coincidencia de intereses de trabajadores y empresarios. Cuando el salario real negociado es igual al salario real de precios. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, de lo contrario quedaríamos acá. ¿Ya? Ya, revisen lo que hemos estado estudiando. El día martes les voy a devolver sus exámenes, sus notas, ya cuánto tienen de nota. Ya, eso no sé, ya me dejó de explicar.